El crecimiento del sistema de ciencia y tecnología en México ha sido un proceso más bien a tropezones. Nunca hay seguridad respecto del financiamiento y sin tener dinero seguro y suficiente es imposible planear becas para la formación de nuevos científicos y líneas de investigación para hacer ciencia y sus productos. En este punto hay un elemento filosófico, algunos dirían que ideológico. En principio, el producto de la ciencia debe ser la creación de conocimiento nuevo, punto final. Luego, a veces ese conocimiento da lugar a tecnología, innovación y aplicaciones. Hoy en Simbiosis con todas las ciencias, Elena Álvarez Builla argumentará los méritos de una reestructuración de la ciencia para orientarla por lo menos parcialmente a la atención de los problemas nacionales urgentes y al bienestar de las mayorías. Mari Carmen Clement le echa un ojo al tema desde dos ángulos aparentemente diferentes: la investigación científica interestelar y la innovación tecnológica nutricional. Es bien sabido, aunque no bien comprendido, que sin ciencia no hay desarrollo. Pero hay otro problema. Da igual invertir en investigar el comportamiento de las estrellas de mar o el aparato reproductivo del caracol que en alternativas para mitigar el cambio climático o generar estructuras resistentes a sismos. En un país con tantos problemas sociales, ambientales y de salud como tiene México, podría ser que la respuesta es no. No da igual en qué investigaciones se invierte y en cuáles no. Tenemos nuevo gobierno y con ello también una nueva administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que es el organismo gubernamental que financia gran parte de la investigación científica en México. La actual directora, la doctora Elena Álvarez Builla, publicó un documento donde describe cómo se va a reestructurar el CONACYT. Uno de los cambios que propone es generar ciencia comprometida con la sociedad y el ambiente. Enfatiza que se van a priorizar los proyectos orientados a resolver problemas nacionales, como el combate a la pobreza, cuidado del agua y las enfermedades que más afectan a la población mexicana. Históricamente, los temas de investigación parecen haber reflejado el gusto o la curiosidad de los investigadores y no tanto lo que demandan los problemas nacionales. Yo llegué a la astronomía por el gusto que tenía de la filosofía, o sea, de las grandes ideas, tener una visión completa del mundo. Supongo que son las dos cosas. La curiosidad es inherente y la curiosidad combinada con una problemática social se vuelve un efecto multiplicador. Una de las razones más importantes de este proyecto en particular, de utilizar a los insectos plaga para consumo humano, es que se cubren dos aspectos que son los problemas básicos de no solo nuestro país, sino a nivel mundial, que es salud y ambiente. Ellos son Jesús González González y René Cerritos Flores. Los dos son científicos e investigadores de la UNAM, pero en áreas muy diferentes. Los elegí para analizar lo que propone el CONACYT desde su contrastante experiencia como científicos. Para Jesús González, el actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM, mirar al cielo significa mucho más que para la mayoría de nosotros. Él hace investigación en temas relacionados con la composición y cinemática de galaxias y también sobre instrumentación astronómica. ¿Un chapulincito? René Cerritos es investigador en la Facultad de Medicina de la UNAM. Él estudia estos insectos, Sphenarium purpurascens, los chapulines, y también otros insectos que consumían nuestras culturas prehispánicas. Cerritos ha descrito que insectos como los chapulines contienen hasta 38% de proteína, más o menos el doble de lo que contienen la mayoría de las carnes que consumimos. Él ha desarrollado toda una línea de investigación que propone utilizar los insectos como fuente de alimento para combatir el hambre y también contaminar menos. Para conocer cómo han sido apoyados o no, les pregunté cuál es la mayor dificultad que han enfrentado con el CONACYT. Desgraciadamente yo no tengo muy buena relación con el CONACYT en términos de la financiación, del financiamiento de proyectos. Yo he sometido desde el año
2012, 4 proyectos. Sin embargo, todas las evaluaciones, aunque en algunos casos han sido satisfactorias, en ninguno de los casos se me ha aprobado el proyecto. Para Jesús González, en la astronomía, el problema ha sido otro. La burocracia. Bueno, y por otro lado, no con respecto al CONACYT, sino la limitación que tienes en ciertos programas para hacer proyectos muy grandes. La burocracia es tediosa, pero sin duda es un problema menor en comparación con no obtener financiamiento, como le ocurre a René Cerritos. Este pequeño ejemplo permitiría pensar que el CONACYT ha favorecido cierto tipo de proyectos científicos más afines a lo que hace Jesús González y ha puesto menor atención a investigaciones que atienden problemas sociales y ambientales, como los proyectos de René Cerritos. Hice un arduo intento por conseguir el dato de cuánto ha invertido el CONACYT en investigación sobre galaxias y cuánto en investigación sobre alimentación con insectos. Esa cifra no existe o no está disponible. Encontré la proporción de investigadores financiados por área de conocimiento, por ejemplo, física y matemáticas, ingenierías o ciencias de la salud, pero eso no me sirve de mucho. Yo quería saber cuánto dinero se invierte en hacer ciencia por conocimiento puro y cuánto se invierte en ciencia orientada a resolver problemas nacionales. El dato no está, pero le pregunté a René Cerritos y a Jesús González cuál es la impresión que tienen de esta distribución del presupuesto. Creo que no se le ha dado tanta validez a solucionar problemas nacionales, ¿no? Pero tal vez yo podría estar considerando que en estos años, en estos sexenios pasados, tal vez ciencia básica un 60%, ciencia aplicada un 40%. Y lo que tenemos al menos que hacer es invertir esas cifras. Y como bien dices, no tenemos el dato, ¿no? Yo creo que de todas maneras en México lo que se gasta en ciencia, independientemente de qué tipo de ciencia, es ridículamente bajo. Entonces no es el problema de cómo repartir el pastel, sino cómo hacer el pastel más grande. Ah, caray, en ese punto me quise detener. Sí, es verdad, México invierte poquísimo en ciencia, alrededor del equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto, pero justamente por eso debería importar mucho cómo se reparte ese pastel. Tal vez de origen tenemos un problema de agrupar así tal cual, o sea, bueno o malo, es decir, ciencia básica o ciencia aplicada. Tienes que seguir apoyando el arte, tienes que seguir apoyando la ciencia básica o la ciencia que parece que no está atacando nada. Todo a final de cuentas se suma. Ambos coinciden en que no se trata de pensar que la ciencia básica es irrelevante. René Cerritos apunta a que el asunto está en cómo se distribuye el presupuesto, que es dinero público, entre los proyectos. O sea, yo hago ciencia aplicada, pero también hago mucha ciencia a nivel teórico. Entonces, lo que debemos de hacer solamente es ver con qué capital contamos y dar una proporción adecuada a ambas, ¿no? A mí me están dando dinero de financiamiento público y entonces debo de meterme más o de clavarme más en los problemas actuales que tiene el país, ¿no? Lo que tienes que garantizar es que el proyecto del problema que quieras atacar tenga el financiamiento suficiente para que se pueda ejecutar. Según estos dos investigadores, financiar de manera prioritaria los proyectos de índole social y ambiental es un cambio mayúsculo en el CONACYT. Sí, yo creo que puede ser un cambio totalmente radical. Sí, en realidad sí es un cambio radical. ¿Y qué ventajas o desventajas anticipan no para ellos como investigadores, sino para los ciudadanos? Yo le veo grandes ventajas porque al menos se pone en el papel las necesidades. Ahora, han estado de siempre en el CONACYT, ¿no? Siempre se ha enfocado hacia los problemas nacionales, tienes que dirigirlo así. La desventaja que le veo es que no hay claridad, es incertidumbre. Creo que es muy esperanzador esta idea de utilizar los recursos para solucionar los problemas nacionales. Después de conocer la experiencia como investigadores de Jesús González y René Cerritos, entiendo que no se trata de desplazar a ningún tipo de ciencia. Se trata más bien de captar que temas de investigación como el uso de insectos para alimentación demandan un espacio en la ciencia como el que se le ha dado a las estrellas y a las galaxias.
Tal vez así la investigación científica podría traer algo más que conocimiento, podría traer soluciones a los problemas de México. Si se propone nada menos que una transformación nacional, es lógico que la forma de hacer ciencia en México experimente también su pequeña revolución. La nueva titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es Elena Álvarez Builla. Elena, bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Muchísimo gusto. ¿Te has propuesto revolucionar la forma en la que se hace ciencia en México? Bueno, podríamos decir que sí. Nos hemos propuesto una transformación de raíz, una transformación radical, sobre todo en términos de cómo hacer dos cosas. Uno, impulsar con muchísima mayor decisión y contundencia la ciencia, es decir, la producción de conocimiento nuevo, el mover la frontera del conocimiento desde México en todas las áreas del conocimiento, tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales, y a la vez articular el esfuerzo de los académicos mexicanos para, enfocándose en ciertos temas prioritarios y estratégicos, hacer avances también en favor de la sociedad y del ambiente, y en favor sobre todo de los problemas más urgentes que están aquejando a los más desprotegidos de este país. Te voy a preguntar sobre esos ciertos temas y esos problemas, pero puesto que la respuesta es sí, buscamos una transformación revolucionaria de la forma de hacer ciencia, echémosle un ojo al statu quo, es decir, a cómo han estado las cosas hasta ahora. En este programa, en Simbiosis, pero en la temporada anterior, el que entonces era director de CONACYT, Enrique Cabrero, dijo lo siguiente respecto de quiénes son los destinatarios del trabajo de CONACYT. Decía el doctor Cabrero, en una buena parte de las actividades que hacemos nosotros, es decir, CONACYT, los destinatarios son los propios investigadores. En otros programas, los destinatarios son instituciones y otros, pues evidentemente, son los becarios. Y en otro tipo de convocatorias que tenemos, son empresas. Es decir, científicos, instituciones de investigación, becarios, empresas. ¿Concuerdas con eso? Sí, nada más que si vemos los números, es decir, los recursos que se han ido a los diferentes programas, sin duda el CONACYT ha estado destinando una cantidad importante de recursos al apoyo de la formación de nuevos investigadores, es decir, de becas, ¿sí? Ahí hay que hacer cambios en cómo consolidar los programas, cómo enfatizar diferentes aspectos, sobre todo en el seguimiento, en la colaboración con las instituciones para revisar los programas de posgrado y articularlos con las prioridades en términos del desarrollo científico, porque hasta ahora el programa de becas estaba desarticulado del programa de incentivación y apoyo a la investigación científica. Sin duda, el Sistema Nacional de Investigadores es un apoyo concreto que llega a los académicos. En ese sentido, y se seguirá por supuesto, promoviendo el desarrollo de este programa. En esos términos, lo que me gustaría decir es que se les pedirá a los colegas que son favorecidos con el Sistema Nacional de Investigadores que se comprometan de una manera más decidida en actividades que tengan impacto o en la formación o en la sociedad, y también promover mucho más la colaboración más que la competencia. Te interrumpo allí, sí. Sé que quieres hablar de las empresas, pero te interrumpo allí por lo siguiente, porque en la lista que hicimos, investigadores como tú, instituciones como este Instituto de Ecología, y los becarios de los cuales ya hablaste, las empresas, en esa respuesta no estaba lo que acabas de mencionar, la sociedad. ¿No es cierto que las actividades de CONACYT tendrían que estar, no sé si principalmente, pero por lo menos identificablemente orientadas a los ciudadanos que pagamos el CONACYT como destinatarios? Sí, Javier, esa era mi síntesis. Esa era la síntesis de lo que yo iba a decir, y te lo agradezco mucho porque con la claridad que lo acabas de decir, bueno, pues ya adelantamos ese punto. Desde luego yo creo que el país necesita una incidencia mucho mayor del quehacer científico, tecnológico, de las humanidades en términos concretos en la sociedad, sin olvidar el incentivo a la investigación fundamental, a la investigación básica, que también ha estado muy descuidada. Y ahora voy a ese contraste que quería yo hacer entre el apoyo que en los últimos años el CONACYT le ha dado a las empresas en forma de transferencias directas, millonarias,
líquidas, sobre todo en un 75% empresas grandes, inclusive transnacionales. Una pregunta veloz, y, porque te he escuchado decir eso varias veces. Sí. ¿Está documentado? Está documentado, vamos a publicar los números, cualquier ciudadano puede acceder a la cantidad de dinero líquido que ha sido transferido a través de un programa que se llama el PEI a las empresas. En un 75% de los casos a grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, como la Volkswagen, Honeywell, en fin, para no estar dando nombres, ¿no? Pero en contraste a estos apoyos que han variado siempre de varios miles de millones de pesos entre los diferentes años, por ejemplo, de este sexenio que acaba de pasar, la ciencia básica en los 2 últimos años recibió muy poquito dinero. El último año se sometieron 5,000 proyectos de investigación y solamente fueron apoyados del orden de 200 y pico, es decir, el 5%. Ahí hubo un gran esfuerzo de los colegas investigadores, de quienes estuvieron valorando los proyectos, y sin embargo el CONACYT prácticamente no tenía recursos para apoyar la ciencia básica, la ciencia fundamental. Entonces ahí queremos hacer un cambio, estamos pensando en diferentes formas de incentivar la ciencia de frontera, que no solamente a través de la repartición de recursos. Ok, pero entonces veamos lo que dice el plan que tú publicaste, un plan de reestructuración estratégica de CONACYT, en el que dices, a pesar de que la ciencia básica y de frontera de la cual nos hablabas es la fuente de la verdadera innovación, bajo ciertas condiciones es pertinente orientar una parte importante del quehacer científico nacional a ciertas áreas prioritarias para México. Exacto. Mientras que la mayoría de tus colegas investigadores dedicados a la ciencia básica deben haber estado felices con tu respuesta anterior, me equivoco si pienso que cuando lean esto ya no van a estar tan felices, van a estar un poco en contra de esta idea de orientar la ciencia. Es que yo creo que el contraponer estas dos cuestiones es un error, Javier. Tenemos que lograr las dos cosas. Tenemos que lograr el respeto a los investigadores en su quehacer de científicos, de generadores de conocimiento, en tanto realmente se está haciendo eso. No se está describiendo nada más o repitiendo investigación que ya se ha hecho en otros lugares, y a la vez tenemos que hacer honor al compromiso social y ambiental que tenemos. Y creo que cuando los dos se juntan es cuando estamos hablando realmente de una ciencia, pero que tiene un compromiso social y ambiental que no necesariamente implica que se sacrifique el quehacer de generación de nuevo conocimiento. Déjame que veamos ese justamente en la punto. pertinencia, en el énfasis de ciertos temas pertinentes, puede estar también la posibilidad de hacer ciencia de frontera, ciencia básica. Hablemos de esos temas pertinentes, porque hay una pequeña lista en tu documento. Dices, algunos de los retos hacia donde se podrán enfocar recursos para orientar la ciencia básica, y no la leo completa, pero viene desarrollo urbano sustentable, hábitos de alimentación que impactan el bienestar, conocimiento y revaloración de la riqueza geológica, aguas y litorales, conocimiento y revaloración de la riqueza lingüística y cultural. Hacer listas es bueno, pero tiene problemas, porque allí, por ejemplo, no hay mención de adaptación al cambio climático, ecología con sentido humano que José Sarucán viene impulsando, resistencia a antibióticos, un problema en el que la riqueza biológica de México podría contribuir a resolver. Corrupción, estuvo Irma Sandoval aquí hace un par de años en el programa anterior a este, en Refracción, discutiendo corrupción como tema de investigación científica. Mi lista es arbitraria, pero la otra lo es un poco también. Cuando eliges retos, estos u otros, ¿no estás desde CONACYT decretando ganadores? No, definitivamente no. En primer lugar, porque esa lista que leíste no es la lista completa, ni la que va a ser. Es una lista, son algunos ejemplos, ni siquiera completos del documento que estás usando. Eso en primer lugar. De hecho, en ese documento están algunos de los temas que mencionas, pero yo creo que sí hay una necesidad, si no por otra cosa, por restricción de recursos, de enfocar las energías y el talento científico en ciertos temas. Pero insisto, Javier, y eso está claro en el documento, el énfasis que le estás dando puede borrar esa claridad, pero está claro en el documento que
es muy importante, y esto impulsaremos desde el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, porque esa H tiene importancia, y si quieres luego hablamos de esto, pero lo que es muy importante es que y lo acabo de decir dando el ejemplo de cuánto dinero se destinó a ciencia básica en el último año, hay que reincentivar la ciencia básica, la ciencia de frontera en este país. Eso es primero y antes que nada, a la par de la formación de nuevos científicos y tecnólogos, ¿sí? En todos los campos del conocimiento. Eso no se contrapone, ese compromiso no se contrapone con la urgencia y necesidad de articular esfuerzos en ciertas áreas pertinentes que son incuestionables. ¿De dónde sacamos estas áreas? Si el foro consultivo hace una encuesta, aparecen las áreas. Ahorita tú quisiste, el foro científico, tú quisiste hacer un contraste, pero si nos ponemos a hablar aquí con los estudiantes, con los colegas de la UNAM, con los ciudadanos, hay áreas que sí o sí tenemos que entender, tenemos que prevenir que se sigan profundizando los problemas. ¿Cuáles son? Obviamente, violencia es uno en términos de ciencias sociales, violencia es uno, todo lo que tiene que ver con transición energética y cambio climático, todo lo que tiene que ver con el entendimiento, el manejo, aprovechamiento y conservación de la riqueza biocultural y de los sistemas socioambientales, agua, los problemas de agua, soberanía alimentaria, más que hábitos alimenticios, soberanía alimentaria, que es mucho más... Pero acordemos una cosa, Elena, porque se nos va el tiempo completo del programa en listas. Sí. La lista que tú propusiste no es exhaustiva, la orientación, la idea central está puesta allí. Hay temas que sí o sí. Te tengo que preguntar por temas que no o no, porque quieras o no lo quieras, se te acusa repetidamente en los medios de ser activista más que científica, concretamente en el tema de transgénicos. No vamos a hablar de transgénicos, el programa no es sobre eso, pero ahora estás en la dirección de CONACYT. ¿Puedes garantizar que así como buscarás fomentar orientación de ciencias a ciertos temas, la dirección de CONACYT no tendrá el poder de vetar ciertas líneas de investigación? Yo creo que esa pregunta es innecesaria, sinceramente, Javier. O sea, uno tiene sus convicciones, yo creo que el ser activista es una cualidad, yo creo que todo científico en estos tiempos que corren debería de tener una pierna en la sociedad, haciendo un activismo comprometido y entregado a la ciudadanía y a las causas más importantes de atenderse, y otra pierna en la ciencia. Esa persona va a seguir siendo la misma en el laboratorio, tengo unas responsabilidades nuevas, pero yo nunca he vetado nada, y así seguiré siendo. Lo que sí he hecho es tener un sentido de responsabilidad social, ambiental y de crítica rigurosa desde la ciencia, y eso también se va a seguir haciendo desde el CONACYT como institución, y se va a promover en la formación de los nuevos estudiantes a través de discusiones acerca de los planes de estudios en colaboración con las universidades, y también en las discusiones y análisis que desde CONACYT ahora vamos a hacer, haciendo uso de tecnologías, por ejemplo, de análisis de grandes bases de datos, etcétera. El rigor, el sentido crítico, la responsabilidad social y ambiental van a ejercerse tanto a nivel individual como a nivel del Consejo, sin duda alguna. Nunca hemos vetado nada y tampoco lo haremos, ¿no? Y yo creo que el que alguien y un científico ejerza un activismo científico es una obligación, no es un pecado. Queda muy claro, queda muy claro. Sin embargo, ha habido una reacción a tu nombramiento como yo no había visto en sexenios anteriores con nombramientos. Es más, normalmente CONACYT se nombraba ya muy iniciado el sexenio y no era noticia para nada. Tu caso ha sido francamente removedor de opinión pública. Hay una petición en Abas directamente en contra de evitar tu nombramiento, eso tendrá el curso que vaya a tener. Y no puedo hacer mención de la lista larguísima, no es la idea, pero sí hay un artículo de Miguel José Yacamán, un físico bastante connotado, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, en el diario Milenio, que refiriéndose a tu documento dice: es una visión muy centrada en el punto de vista personal e ideológico de quienes lo elaboraron. La comunidad científica no participó en la elaboración del citado plan.
Cuando tú estuviste con John Ackerman en un programa en TV UNAM, Diálogos por la Democracia, en agosto, dijiste, antes del 1 de diciembre quiero empezar a emprender foros deliberativos de las ciencias y las humanidades por el mejor futuro de este país en favor del bienestar de las mayorías. ¿Ocurrieron esos foros y si no, van a ocurrir? Sí ocurrieron, Javier. Sí ocurrieron. Sí. Y no tuvieron el mismo vuelo mediático que han tenido las críticas hacia tu nombramiento. ¿Por qué será? Lo podemos examinar. Ajá. ¿De qué grado consideras tú que fue la participación de la comunidad científica en el documento? Muy que entusiasta, muy esperanzada en que las cosas cambien, que se abran posibilidades para un apoyo más articulado, que promueva mayor convergencia entre los colegas, más enfocado al avance de la ciencia, al verdadero cambio tecnológico y también a la articulación de esfuerzos en torno a las grandes problemáticas y hacia estos temas nacionales estratégicos. Yo creo que eso es muy estimulante para todos los que estamos dispuestos a salirnos de nuestro ámbito de investigación, que es de mucho privilegio, ¿no? Sí, ocurrieron, estuvimos en varias universidades, en varios centros de investigación, con estudiantes, con colegas, Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la UNAM. Se abrió un diálogo amplísimo a través también de las redes. Ahora estamos ya implementando mecanismos para tener retroalimentación directa y continua con los colegas desde el Consejo acerca de diferentes temas. Estábamos justamente ayer discutiendo cómo promover, cómo construir una plataforma que nos permita esto y seguiremos abriendo este diálogo constructivo y esta participación activa, sin la cual pues no puede haber esta construcción colectiva en favor del bienestar social desde el quehacer de las humanidades, ciencias y tecnologías, y ese es el sentido que tiene el empeño que tenemos ahora en el Consejo. Tú le contaste a Lizzie Wade, reportera en México de la revista Science, que cuando te hicieron el ofrecimiento, tu primer impulso fue decir, no, yo quiero seguir haciendo investigación, y luego te lo repensaste y decidiste que tenías una obligación social, un compromiso social para tomar CONACYT. Por lo tanto, aventuro que querrás que tu gestión en la frente de CONACYT deje una huella profunda. En un minuto, Elena, para final del sexenio en 2024, ¿qué quieres que veamos en CONACYT y reconozcamos allí la huella del paso de Elena Álvarez Builla? Bueno, no de Elena Álvarez Builla, a mí no me gusta personalizar, yo creo que... Pero eres la directora. Sí, soy la directora, pero estoy estructurando un gran grupo de colegas de una larga trayectoria, muy reconocidos, algunos jóvenes con capacidades que van a contribuir a este quehacer colectivo. Para que nos dé tiempo, una o dos cosas que van a dejar. Y desde ahí, bueno, esa nueva forma de articular esfuerzos en torno a el avance de la ciencia en la frontera y también en torno al entendimiento profundo, prevención y solución de problemas relativos a la soberanía y abasto de agua de calidad, soberanía alimentaria, salud. La salud es un reflejo de todos los problemas que tiene este país. Hay muchos temas muy importantes que estamos empezando a articular. Ojalá tengamos oportunidad de discutirlos a lo largo de tu gestión. Elena Álvarez Builla, muchas gracias.